Podcast, ¿no? Es material radiofónico o material de radio creado con esta forma de comunicar que hemos hablado antes para su emisión en Internet, ya lo decía Jackie. La mayoría o generalmente los podcasts están pregrabados, o sea, es material pregrabado, no es material en vivo. Y normalmente son seriados, es decir, el chiste, digamos, o la gracia de los podcasts es que son parte de una serie. Y digamos, puede ser que sea un podcast sobre... la vez pasada estaba escuchando un podcast que contaba la historia de unos asesinatos muy fuertes que hubo en México. Y entonces cada episodio, digamos, tenía pasaba algo, ¿no? O sea, como que iba avanzando toda la investigación alrededor de los episodios. Tenía como 5 o 6 episodios, cuales creo que podrían ser ideas para implementar dentro del periodismo, es generar episodios o generar, sí, archivos, digamos, o audios, digamos, que se utilicen para analizar la coyuntura, ¿no? Como qué es lo que está pasando, invitar a alguien y entrevistarlo y analizar la coyuntura, esa podría ser una forma, o simplemente se leen diferentes opiniones y todo eso se puede convertir en una especie de convergencia de pensamientos, o sea, digamos, se puede hacer de muchas formas, ¿no? Pero esa podría ser una primera idea de cómo utilizarlo en el periodismo. Luego, siempre son interesantes las entrevistas. Yo escuchaba también antes un podcast que era de entrevistas de semblanza y siempre me pareció súper bonito porque había como, pues, podían entrevistar desde a un tipo que había sido presidente de México hasta algún cantante de Cuba, por ejemplo. Entonces, como que la idea era como conocer a las personas, ¿no? No sirve tanto para la nota del día. Yo pensaría que cuando hacemos periodismo a través de los podcasts no sirve tanto para la nota del día, no sirve tanto para eso. La nota del día es en el momento y como les comentaba, pues el podcast requiere pues, que sí haya una producción, ¿no? O sea, como que sí haya una idea de cómo comunicar a través de estas tres voces que hemos visto antes. Pero sí podría funcionar como el resumen de las notas del día. Es decir, un podcast todos los días a las 5 de la tarde aparece un episodio donde se hace el recuento de cuáles fueron las noticias más importantes de ese día. Por ejemplo, NPR, que es la radio pública de Estados Unidos, ellos tienen un podcast que se llama Up First, algo así como levantándonos de primero. Y ahí son de 10 minutos, son episodios de 10 minutos todos los días a las 8 de la mañana. Bueno, a las 8 de la mañana lo publican y luego queda ahí para siempre, pero a las 8 de la mañana lo publican y tiene como que las 4 noticias más importantes del día o que hay que saber para empezar el día, digamos. Para eso quizás sí podría servir. Pero sobre todo yo creo, y bueno, al final los periodistas somos contadores de historias, al final yo creo que el podcast puede servir o debería de servir para contar historias. Yo creo que la potencialidad que tiene esta herramienta para contar historias es enorme y no requiere tantísima logística y cosas como en el video, por ejemplo, ¿no?